conversando con Ángel Medina. Él fue mencionado también como posible candidato a la primera vicepresidencia de la Asamblea Nacional, pero finalmente fue designado Juan Pablo Guanipa. Sí. ¿Cuáles fueron los criterios allí para que no fueras tú sino él, aparte del hecho de que Guanipa tiene la situación como perseguido porque hay una orden de captura en su contra? Mira, la verdad es que hay una decisión estratégica de Primera Justicia de colocar ahí a una persona con la cual en lo personal admiro mucho y que ha sido una muestra de lucha evidente frente a lo que ha sido el atropello en Venezuela. Y fue una decisión de colocar a Juan Pablo Guanipa como esa muestra evidente de lucha y de reconstrucción de las instituciones, de entender que él mismo representa lo que ha sido la batalla por reconstruir instituciones y porque la gente tenga el valor de poder decidir. Y en ese sentido hemos propuesto y propusimos y efectivamente votamos por Juan Pablo Guanipa. Y al final Juan Pablo representa la forma, las maneras y la visión también que tenemos en Primera Justicia aquí. Así que en lo personal lo acompaño, lo apoyo y además no solamente que es nuestro compañero de partido, sino que ha demostrado con su actuar valor y fuerza. Ahora fíjate, allí ha ocurrido el caso de diputados que eran ministros Sí. y se incorporaron al Parlamento, cuando hay una previsión constitucional. Pero también Guanipa fue electo gobernador del estado Zulia, ¿no? Sí. No asumió la gobernación por lo que ya sabemos todos, de que No se le permitió asumir la gobernación. no quiso ir a la Asamblea Nacional Constituyente, pero Sí. en este caso, constitucionalmente, su situación como parlamentario, ¿cómo queda? Igual sigue siendo parlamentario, porque al final tú eres electo, pero no eres juramentado. O sea, no se te permite el proceso de toma formal del acto en el cual fuiste electo. Por tanto, no solamente se burló al pueblo del Zulia, se burló la elección, sino que trataron de colocar por encima de la elección y de la voluntad del pueblo una decisión administrativa. Entonces, al final, mira cómo estamos tan destruidos institucionalmente, que es privilegiado más el voto de la gente que el acto administrativo de asumir la conducción de lo que la gente votó por ti. Entonces, al final Juan Pablo sigue siendo diputado porque debería ser en este momento gobernador del estado Zulia, y no lo es porque no se le permitió jamás asumir el cargo. En la intervención que hizo Juan Guaidó cuando se juramentó en la sesión realizada en el Diario Nacional, en la sede del Diario Nacional, él dijo que le había pidió en esa intervención al Partido Primero de Voluntad Popular ser liberado de disciplina partidista y así ha sido. Sí. ¿Qué implicaciones puede tener esa decisión en el cambio de la estrategia política de la oposición que él lidera? Me refiero al llamado mantra de los 3 pasos. Mira, lo primero es que yo saludo y felicito esa decisión de Juan. ¿Por qué? Porque al liberarse de militancia partidista, le permite a él tener más flexibilidad en las acciones y sobre todo en las decisiones. Y se transforma entonces en un verdadero liderazgo de construcción de unidad y no de construcción de unidades de partido, que es muy importante. O sea, ahí tiene que haber un trasvase de la conducción de la unidad de los partidos a la conducción de la construcción de unidad. Y por eso vimos todo lo que él hizo durante todo el mes de diciembre, reunirse con distintos sectores de la vida nacional, porque al despojarse de esa militancia política le permite a él ser parte activa, decisiva en todos los procesos de las distintas organizaciones de la vida social, de la vida nacional. Y eso es ver un liderazgo que está de frente al momento que se está viviendo, no está abandonando los partidos ni está desmedrando de ellos, muy por el contrario, está entendiendo que la unidad debe ser superior y por tanto que su liderazgo, que hoy es evidentemente que es el primer liderazgo del país en términos de la oposición al desastre que estamos padeciendo, es un liderazgo que está dispuesto a afrontar el camino de la unidad sin tener ningún tipo de cortapisas. Y yo creo que esa decisión yo la valoro, además la felicito y además entiendo que además reviste una enorme responsabilidad superior al de tener militancia partidista, porque es uno que es un militante de un partido, puede añadir que es producto de una decisión del partido que uno toma determinadas conductas. Pero ¿cómo se podrá apreciar eso en la práctica? O sea, ¿qué cambios habría que hacer, en tu opinión, Ángel, en la estrategia de la oposición con respecto a lo que fue el 2019 y de cara a los nuevos desafíos? Mira, el propio Juan lo ha dicho, él ha hecho mea culpa de todos los errores cometidos durante el 2019. ¿Cuál para ti fue más grave? Mira, hay varios en términos de lo que ha sido. Lo primero, creo que lo que sucedió el 30 de abril no fue un buen momento para la oposición, generó unas consecuencias para toda la oposición que fueron negativas en términos reales. En segundo lugar, no creo que sea un mea culpa por errores, sino por no conquista. El tema del cese de la usurpación, de una forma u otra, el primer paso de ese mantra no fue conquistado y por tanto se entiende que todo lo demás no funcionó y no es así. Creo que hubo una mala comunicación en términos de lo que se quería y yo creo que ahora corresponde reconstruir la unidad, reconstruir los factores, incluso
creo que uno de los momentos que se abre ahorita es la oportunidad de incluso incluir a otras fracciones que no están dentro del denominado G4 de la Asamblea Nacional. Por ejemplo. Bueno, por lo menos, por ejemplo, todo lo que ha sido el factor de la concertación que se está uniendo ahora, las demostraciones reales que ha dado la bancada del 16 de julio de poder abrir puentes y canales para construir unidad. Ha habido declaraciones de otros compañeros de bancadas como la de Cambiemos, que han sido muy tajantes y muy claras sobre lo que sucedió el pasado domingo, que fue absolutamente bochornoso. Yo creo que eso, de una forma u otra, va construyendo puentes necesarios para poder, al menos, entre nuestras enormes diferencias, poder tener canales de comunicación. ¿Fue injusto el trato que se le dio a esos grupos durante todo este tiempo? Mira, yo creo que de una forma u otra, los reclamos que se hacían no eran de todo ciertos. Creo que hubo más que injusto o justo, creo que hubo un tema de incomprensión de las partes, de poder entender cuál es la motivación de uno y cuál es la motivación de otro, pero más allá de eso, vuelvo al tema de lo que dice el propio Juan, yo creo que este es un 2020 que nos tiene que terminar buscando la mayor unidad posible. Lo decía también ayer, hay que buscar la mayor unidad posible y en eso es lo que tenemos que trabajar porque, mira, los retos que tenemos ahorita son superiores al de incluso tener una simple elección. Yo cerré el año pasado pidiendo y exigiendo elecciones libres, pero lo que tenemos hoy es más complejo, más difícil que unas simples elecciones libres. ¿En qué sentido? Mira, lamentablemente aquí se ha venido, no haciendo, porque muchos dicen que aquí un golpe de Estado. Aquí lo que ha habido se ha venido destruyendo el Estado. Y destruir el Estado es dejarnos sin referentes a los venezolanos. Y al tú destruir el Estado para tratar de construir algo que nunca termina de construirse, acabemos con todo lo que existe para lo nuevo, ese criterio a veces muy de comunista, termina dándote un sinsentido a la nación. ¿Cuáles son los elementos esenciales que conforman un Estado, por ejemplo, Lemir? Uno, el territorio. ¿De verdad este territorio hoy está integrado? ¿De verdad es la misma situación que es muy sencillo viajar en carretera de aquí al Zulia? La falta de gasolina, la falta de servicios públicos, la falta de seguridad real, el control de otros mecanismos distintos para tener el control en distintos puntos del país, eso ha acabado con el territorio. Lo segundo es la población. No me vengan a decir que es igual el que vive en Caracas al que vive en el interior. Hay una profunda desigualdad poblacional en términos de todo, del acceso a los derechos, del ejercicio de los derechos, del ejercicio de las profesiones y las actividades, de la posibilidad de poder crecer. Hay una diferencia enorme entre lo que es la burbuja de Caracas y el resto del país. Y el tercer elemento son las relaciones internacionales. Y lamentablemente este es un país que cada día está, por parte de los que lamentablemente están en el poder, más aislado. Entonces todo eso te está llevando a la aniquilación del Estado. Y aniquilar el Estado nos obliga a todos los que hacemos política a pensar incluso superior al simple hecho de tener unas elecciones libres. Implica llegar a la política, lo que decías tú al comienzo de tu programa. Hay que rescatar la política, porque cuando se acaba la política se impone la fuerza. Y eso es lo que a nosotros más nos preocupa, lo particular, lo que más me preocupa en este momento. Que se acabe la política o que se termine desechando la política, y es lo que me preocupa de los actos del domingo, lo que me preocupa de los actos de ayer, y lo que me preocupa cada vez que veo una declaración de los que lamentablemente están en el poder. Pareciera que no quieren jugar a la política, y al final no jugar a la política me afecta a mí, pero también los afecta a ellos, y afecta al país. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso me gustaría conversar también contigo sobre lo que está pasando en el mundo. Sin duda. Esta situación de tensión entre Irán y Estados Unidos. Sí. Y cómo puede impactar esto en el escenario político nacional. Sin duda. Hacemos la pausa y ya venimos con Ángel Medina.